La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra. Bienvenidos a nuestro programa La Liturgia de los Sacramentos en este día tan especial como es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María, patrona de España, como recuerda el misal romano de España. Esa vinculación que ha tenido España, podemos decir, desde finales de la Edad Media, con la fiesta de la Inmaculada Concepción, y al mismo tiempo ese empeño en que se extendiera y se subrayara su celebración en toda la Iglesia. Ya en el finales del siglo XV es una solemnidad que se celebra. El Papa, a finales del siglo XV, como decimos, encarga la elaboración de textos propios que llegan, con algunas variaciones, lógicamente, hasta nosotros. Durante los siglos siguientes está muy extendida, pero no hay todavía, como si dijéramos, un reconocimiento como se va a alcanzar en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando el beato Papa Pío IX, declara dogma de fe la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y a partir de ahí, lógicamente, tiene un auge notabilísimo. Ya antes, muchas ciudades, universidades españolas, los reyes de España habían solicitado al Papa, a la Santa Sede, ese reconocimiento, digamos, absoluto de la verdad de la Inmaculada Concepción de la Bienaventurada Virgen María. Este título, en sentido estricto, podemos decir, afirma que la Virgen María fue concebida sin mancha de pecado original, que ella está exenta de esa culpa que recibimos de nuestros primeros padres, que supone, como si dijéramos, un problema, una dificultad para nuestra santificación desde el momento de nuestro inicio de nuestro ser, ya en el seno de nuestra madre. Y es algo de lo que la Virgen se ve libre. Es algo, lo sabemos por la fe, por el catecismo, que se borra con el bautismo, aunque algunos de esos efectos del pecado original permanecen mientras dura nuestra peregrinación en este mundo. El pecado original, que no es un pecado personal nuestro, es un pecado que recibimos, es una misteriosa solidaridad en el mal. Aparece, y es una de las lecturas que se leen en esta solemnidad, en el capítulo 3 del libro del Génesis, al inicio casi de la Biblia, cuando se habla de esa transgresión de Adán y Eva, o de Eva y Adán, siguiendo el orden cronológico, y la ruptura que se establece con Dios, con el mundo, entre ellos y dentro de ellos. Bien, pues esta acción tiene su repercusión en todo el género humano, excepto en la Santísima Virgen María. Por supuesto, tampoco en Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre.
Unido a este aspecto, que como decimos es el principal de la solemnidad que celebramos, se puede considerar esa plenitud de gracia, y estamos ya con el Evangelio de esta solemnidad, esa plenitud de gracia que caracteriza toda la vida de la Santísima Virgen María. En ella no solo no hay pecado original, sino que no hay mancha alguna de pecado a lo largo de toda su vida. Toda su vida es una respuesta absoluta de aceptación de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Dios va queriendo realizar en ella y por medio de ella. En este sentido, también podemos decir que toda la vida de la Virgen María, eh, es expresión de lo que aparece en el relato de la Anunciación, en esa vocación que María recibe de ser Madre de Dios. Todo esto, lógicamente, todos los privilegios, digámoslo así, de la Santísima Virgen María están en función de su maternidad divina. Dios la prepara para que sea su madre. Es la obra perfecta de Dios y al mismo tiempo la docilidad absoluta a la obra de Dios. La fiesta de Santa María, Madre de Dios, la celebraremos el día 1 de enero. Todas estas fiestas están en conexión, enlazadas. También debemos pensar que en la cruz, en ese momento trascendental de la redención, de la muerte de Cristo, su Hijo, ella nos recibe a todos nosotros como hijos. Es significativo que antes de encomendar a San Juan el cuidado y la atención de su madre, de la Virgen María, lo que Jesús hace es encomendar a la Virgen el cuidado de San Juan. Y ahí ella nos recibe como hijos, a todos, a cada uno de nosotros. Y esa maternidad de María respecto a la Iglesia y a cada uno de los cristianos, podemos decir que llega a su plenitud en el momento de la asunción de la Virgen María a los cielos, porque ella, unida ya perfectamente a Dios, es más consciente de esa maternidad, de esa relación auténtica que se establece entre ella y cada uno de los bautizados, cada uno de los que formamos el cuerpo de Cristo, cada uno de los hermanos de Cristo, de quien ella es nuestra madre. Toda esta realidad podemos decir que está en germen al celebrar la Inmaculada Concepción. Y es lo que se expresa en la oración colecta de este día. Oh Dios, que por la concepción inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo una digna morada. Cristo, Dios hecho hombre, no podía estar donde hubiera sombra, atisbo de pecado. Preparaste a tu Hijo una digna morada. La Santísima Virgen María es la digna morada del Hijo de Dios mismo. Y en previsión de la muerte de tu Hijo, porque es todo por la redención de Cristo, la preservaste de todo pecado. Aquí ya la colecta está haciendo referencia tanto al pecado original como a los pecados personales.
limpia de todo pecado. Y sigue, como es habitual en las oraciones colecta, esa petición: concédenos por su intercesión llegar a ti, llegar a Dios, limpios de todas nuestras culpas. Nos reconocemos pecadores, necesitados de la misericordia de Dios, pero a través de esa intercesión de la Virgen por la redención de Cristo, confiamos llegar a Dios Padre limpios de nuestras culpas, que es lo que se realiza en el bautismo, en la penitencia y, si es necesario, en la unción de enfermos. También el prefacio, con su mayor amplitud, desarrolla estos mismos temas y nos invita a contemplar desde la oración, desde una actitud contemplativa, orante, esa acción salvífica de Dios. Porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original. Aquí sí que hay una relación directa, o una referencia directa, mejor dicho, al pecado original, para preparar en ella, enriquecida con la plenitud de tu gracia, la digna madre de tu Hijo, y mostrar el comienzo de la Iglesia, su bella esposa, sin mancha ni arruga. Si nos fijamos, se repiten conceptos que ya han aparecido en la oración colecta, pero se añade esa plenitud de gracia y, al mismo tiempo, la referencia a la Iglesia. Ella es el comienzo de la Iglesia y, por otra parte, la Iglesia debe mirar a María para reconocerse en ella y para descubrir lo que debe ser, cómo debe actuar, qué frutos debe dar. Una segunda parte de este prefacio intenta, como si dijéramos, describir a María en función de la encarnación. Purísima había de ser la Virgen que nos diera al Cordero inocente. Es poner en conexión ese Cordero inocente, esa descripción que hace Juan Bautista, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que resuena tanto en estos días del Adviento en el que nos encontramos. Pues la Virgen, y aquí el título de María, siempre Virgen, pues con esa pureza se explica la conexión con el Cordero inocente y añade el prefacio que quita el pecado del mundo, evocando también la expresión de Juan Bautista. E insiste: purísima, la que destinabas entre todos para tu pueblo como abogada de gracia y ejemplo de santidad. Este título de Purísima es también un nombre que se le da a la Virgen, describiéndola como Inmaculada, la Purísima. Dios quiere que ella sea para nosotros, para su pueblo, para el pueblo de Dios, para la Iglesia, para cada uno de nosotros, abogada de gracia. Ella pide para nosotros la gracia y casi nos la consigue en ese enfrentamiento con el demonio a través de la redención de Cristo. Es ella la que pide por nosotros, la que intercede por nosotros ante su Hijo, como en las bodas de Caná, con esa discreta petición: no tienen vino, poniéndolo en manos de su Hijo, del Redentor, siendo ella
corredentora con Cristo, asociada a la pasión, asociada a toda la vida de Cristo, que depende de ella en cuanto a su humanidad, y ella, siendo la madre del Hijo de Dios, es también Madre de Dios. Es, como se la llama, ya antes se utilizaba el término, pero se proclama con especial intensidad en el Concilio de Éfeso, la Theotokos, la Madre de Dios. Esa maternidad divina que nos lleva a lo más profundo del amor de Dios. Y es también para nosotros ejemplo de santidad. Mirándola a ella, aprendiendo de ella en esa escuela de santidad, podemos alcanzar la meta a la que Dios en Cristo nos está llamando. Hacia ahí nos dirigimos y llenos de confianza debemos avanzar de la mano de la Santísima Virgen María, de la mano de la Purísima, de la mano de la Virgen Inmaculada. En estos días celebramos también varios santos. Es como si quisiéramos aprovechar estos días del año que quedan para recordar, avivar ese deseo de santidad que en el Adviento, en la preparación de la Navidad, cobra un matiz especial. El día 9 celebramos a San Juan Diego, el mexicano que recibe las apariciones de la Santísima Virgen María de Guadalupe. El relato, el Nicam Mopúa, tiene una ternura excepcional. Esos diálogos entre la Virgen y San Juan Diego, que teme presentarse ante el obispo, que piensa que no le van a creer, que es consciente de sus limitaciones, de su pobreza, y que sin embargo recibe de la Virgen de Guadalupe, de María Inmaculada, esa fuerza, ese ánimo para presentarse, para mostrar al obispo esas rosas de Castilla recogidas en su tilma, en esa especie de poncho, donde milagrosamente queda impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe, que aparece con rasgos nativos, que todavía, milagrosamente conservada, se venera en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, que es para nosotros un ejemplo del papel de la Virgen María en la evangelización, en el crecimiento de la Iglesia. El día 10 celebramos a Santa Eulalia de Mérida, Virgen y mártir, que en su pequeñez, en su infancia, soporta los dolores del martirio, confiesa el nombre de Cristo y alcanza esa doble corona de la virginidad y del martirio. El día 11, San Dámaso, papa, de origen español, que tiene un papel fundamental en el siglo IV, que potencia el culto a los mártires, que alienta y hace posible la traducción de San Jerónimo, de la Biblia, la Vulgata, que elige como colaborador a San Jerónimo, que tanta importancia tiene, tanto en la espiritualidad como en la doctrina de la Iglesia, en el conocimiento de la Biblia. El día 12, esta fiesta también entrañable, la Bienaventurada Virgen María,
de Guadalupe, en conexión con la celebración de San Juan Diego. La presencia de la Santísima Virgen María a lo largo del Adviento es algo fundamental y especialísimo. Y también esta fiesta en el Misal de España es memoria libre. En América es fiesta o solemnidad según los lugares, pero está poniendo en evidencia esa presencia de María. Por fin, el día 13, celebramos a Santa Lucía, también virgen y mártir de tiempos como Santa Eulalia de la persecución romana. Y el domingo 14 no celebraremos, pero es bueno recordar a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia, colaborador de Santa Teresa de Jesús en la reforma del Carmelo, en la fundación de los carmelitas descalzos, que brilla por su doctrina espiritual, por su enseñanza, por su poesía mística, que lo hace ocupar un puesto destacado en la historia de la literatura española. Este santo, medio fraile, como lo describe Santa Teresa, por su estatura, porque era bajo de estatura. Cuando habla Santa Teresa, dice, ya tengo fraile y medio para la reforma. Ese medio fraile es San Juan de la Cruz, a quien también llamaba cariñosamente mi senequita, por la forma de la cabeza, por su calvicie, pero al mismo tiempo por su sabiduría. Y este santo tan nuestro debe enseñarnos que para llegar a Dios es necesario despojarnos de tantas cosas. En su subida al monte Carmelo, en el monte de la perfección, dice nada, 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 y en el monte nada. Para alcanzar ese amado, como dice en el cántico espiritual, ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando y era sido. Esta realidad de la vida espiritual, de la santidad a la que estamos llamados, no es solamente para unos pocos. Cada uno lo vivirá de una manera distinta. No todos tendremos, como San Juan de la Cruz, como Santa Teresa de Jesús, gracias místicas, pero todos estamos llamados a la perfección y a la santidad en el amor. Y es precisamente lo que nos dice también San Juan de la Cruz: al atardecer de la vida te examinarán del amor. Y en 4 versos nos dice la suma de la perfección: olvido de lo creado, memoria del Creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Esto es lo que todos, pero todos juntos, debemos buscar en el seguimiento de Cristo. Hacemos una breve pausa, escuchando un poco de música, antes de proseguir con el comentario de las misas y oraciones por diversas necesidades del misal romano.
La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. En nuestro comentario a las misas y oraciones, por diversas necesidades del misal romano, después de un largo recorrido, estamos llegando al final. Comenzamos hoy con el último de los formularios dentro del número 49 para dar gracias a Dios. Es como un añadido porque solo presenta la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Si queremos utilizar las antífonas de entrada y comunión, debemos ir al formulario precedente y ni siquiera aquí la rúbrica nos señala que el prefacio que se debe utilizar es el prefacio común cuarto. Se ha dicho en el formulario anterior, dentro ya de este apartado de la misa para dar gracias a Dios, y por otra parte, sabemos que es el formulario, podemos decir, más adecuado, aunque expresamente no lo indique el misal. La oración colecta, después de la invocación a Dios, a quien apellida, podemos decir, a quien califica Padre de todos los dones. Dios es el origen de todo lo que recibimos, en lo material y en lo espiritual. Esta breve afirmación nos debe recordar que todo es un regalo de Dios. Y un regalo implica que no tenemos que pagar por ello, pero también que se nos da sin que lo merezcamos. Si fuéramos más conscientes de que todo es un regalo de Dios, viviríamos con mucha más paz, seríamos más felices y al mismo tiempo nuestra correspondencia al Señor sería más plena. Es un aspecto que debemos revisar en nuestra vida, en nuestros sentimientos más profundos y también en nuestra oración. Esto lo explicita a continuación la oración, añadiendo, de quien procede cuanto somos y tenemos. Nuestro mismo ser, la vida, la hemos recibido. Dirá San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Por lo tanto, ¿de qué te engríes? ¿Por qué te ensoberbeces si todo lo has recibido? Y esto vale para nuestra existencia, que es el fundamento de todo. Recuerdo una película del oeste donde uno de los protagonistas le dice a otro, si matas a un hombre, le estás quitando todo lo que tiene. Con la vida recibimos todo lo demás, pero la vida también la hemos recibido de nuestros padres, pero en último término de Dios. Y esto debemos reconocerlo y agradecerlo. Y con nuestra vida, pues todas las demás cosas, la educación, todo lo que sabemos, lo que se va realizando, los alimentos que tomamos cada día, el lugar donde vivimos, todo es un regalo. El día que comienza es, como pide San Ignacio de Loyola, ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Y así todo queda transformado, purificado, y alcanzamos esa paz y alegría interior que nos lleva al mismo tiempo a abrirnos a nuestros hermanos. Por eso la oración colecta sigue diciendo, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad. Reconocer todo lo bueno que hemos recibido y que es fruto de la bondad de Dios.
Dios que es bueno. Dirá Jesús en el Evangelio que el Padre Celestial hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos, enseñándonos cómo debe ser nuestro comportamiento. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Dios derrama sus dones no porque los merezcamos, sino porque Él es bueno. Y acercándonos a Él, reconociendo esos dones, debemos participar de su bondad. Algún santo decía que Dios no nos trate como nos merecemos, pero Dios en su bondad, en su misericordia, no nos trata como nos merecemos, sino según su bondad, para llevarnos a esa santidad, a esa perfección y a esa felicidad que Él quiere para todos y para cada uno de nosotros. No solo en el cielo, sino ya aquí en la tierra, en medio, es verdad, de las dificultades, de las cruces, que no van a faltar, pero sintiéndonos rodeados por esa providencia de Dios, por ese amor tierno y eficaz al mismo tiempo. Y la respuesta termina diciendo la oración colecta: amarte con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí tenemos el primer mandamiento de la ley de Dios. Amar al Padre con sincero corazón y con todas nuestras fuerzas. La oración sobre las ofrendas habla, lógicamente, del sacrificio de alabanza que estamos ofreciendo, que es Cristo mismo ofrecido en el altar de la cruz. No olvidemos ese nombre de la Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, y es lo que los cristianos desde el siglo, al menos desde el siglo segundo, utilizan. Bueno, ya desde finales del siglo primero está atestiguado en algunos escritos para calificar lo que es la acción sagrada por excelencia, el sacramento, el acto más grande que la Iglesia tiene, la acción de gracias, que es el sacrificio de Cristo. Darte gracias por los beneficios recibidos, en lo material y en lo espiritual, y pedir y te suplicamos que lo que nos diste sin merecerlo, porque no merecemos los dones de Dios, lo ofrezcamos a gloria de tu nombre. La Eucaristía, el gran don de la encarnación y de la redención, que en este tiempo de Adviento, como decíamos, ocupa un lugar central. No merecíamos la encarnación del Hijo de Dios, el nacimiento de Cristo, y sin embargo se nos entrega a cada uno de nosotros. Como dirán los padres de la Iglesia, nace por ti, nace para ti. Este niño, de alguna manera, te pertenece por esa vinculación y por ese deseo que Dios tiene de que cada uno de nosotros vivamos en su amor y ofrecer a gloria de Dios el sacrificio de la Eucaristía, nuestra oración y nuestra propia vida. Por último, la oración después de la comunión subraya ese alimento espiritual que se nos ha dado, la comunión, la acción de gracias que hemos ofrecido mediante el sacramento salvador del Hijo de Dios,
y al mismo tiempo pedimos servir devotamente a Dios y conseguir nuevos beneficios. O sea, que el Señor siga derramando sobre nosotros su gracia, sus dones, su amor, para que vivamos cada día de una forma nueva. Nos detenemos de nuevo. Con esto hemos terminado las misas y oraciones por diversas necesidades y a continuación escuchamos un poco de música antes de proseguir con nuestro programa. La liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Vamos ahora a proseguir con el comentario a los Salmos, este libro de oraciones que era usado constantemente, podemos decir, en el pueblo de Israel y que la Iglesia lo sigue empleando porque es palabra de Dios, es parte de la revelación de la Biblia y ocupa, digamos, un papel importantísimo en la liturgia, no solo en la liturgia de las horas, cuyo plato fuerte son los salmos, sino también en la misa y en otras celebraciones. Y podemos tener la inercia de pensar en el salmo responsorial, y es verdad, el salmo responsorial en la liturgia de la palabra es la respuesta que damos a Dios utilizando la misma palabra de Dios, sirviéndonos de los salmos. Pero no olvidemos que con mucha frecuencia la antífona de entrada, la antífona de comunión o los cánticos que sustituyen a estas antífonas están también tomados del Salterio. Pero además, muchas de las oraciones que se utilizan en la misa y en los demás sacramentos, también de una forma o de otra están inspiradas en los salmos y en otros textos bíblicos. Nuestra misma reflexión sobre el misterio de la salvación está evocando tantas veces las palabras de los salmos. Por eso es tan importante conocerlos, meditarlos, cantarlos incluso cuando sea posible, para que vivamos en esa presencia de Dios. Nos ocupamos ahora del Salmo 82, 83 conforme a la numeración hebrea, que es una súplica ante el peligro enemigo que nos acecha. Pero tiene también
un aspecto importante, no es una súplica, como otros salmos, personal, sino que es una súplica comunitaria, es una súplica nacional, es toda la nación la que se asocia en esa petición a Dios para que nos libre, para que nos proteja, para que nos acompañe, como había pedido Moisés después de la alianza. Le dirige a Dios esas dos peticiones: que vaya con ellos, que les acompañe, y también le pide ver el rostro de Dios. Dios va a acceder a lo primero, y a lo segundo le va a decir a Moisés que no puede el hombre ver a Dios y seguir viviendo. No puede ver a Dios claramente, pero sí puede tener, y se lo concede en ese momento, una experiencia profunda de Dios. Aunque esa plenitud de conocimiento, de compartir con Dios, solo la alcanzaremos en el cielo, después de haber pasado por ese trance de la muerte. El Salmo podemos dividirlo en dos partes. Una primera, que es constatar esos enemigos que se alían contra nosotros, buscando nuestra perdición. Y otra segunda parte, que son imprecaciones, son textos que nos pueden resultar un poco duros por el acento dramático, a veces hasta cruel, pero como decía un experto en Sagrada Escritura, tenemos que aplicarlo contra nosotros mismos. Esos enemigos son el demonio, nuestras pasiones, nuestras malas inclinaciones, y ahí tenemos que ser tajantes, radicales, para poder seguir el camino de Dios. Comienza el Salmo pidiendo al Señor: no estés callado en silencio, inmóvil, Dios mío. Mira que tus enemigos se agitan y los que te odian levantan la cabeza. Es algo que también aparece en los Salmos. Nuestros enemigos son los enemigos de Dios. Es intentar interesar a Dios en lo que nos pasa. Traman planes contra tu pueblo, se conjuran contra tus protegidos. Que el nombre de Israel no se pronuncie más. Hacen liga contra ti. Y desde ahí surge la respuesta. Trátalos como a Madián, como a Javín, que fueron aniquilados en Endor y sirvieron de estiércol en el campo. Trata a sus príncipes como al cuervo y al lobo. Dios mío, hazlos hojarasca, vilanos frente al vendaval. Esa desproporción del pájaro frente al vendaval, como fuego que prende en la maleza, como incendio que abrasa en los montes. Persíguelos así con tu tormenta, atérralos con tu huracán. Cúbreles el rostro de ignominia, para que busquen tu nombre, Señor. Es bonito que la finalidad es buscar el nombre del Señor, pero todavía insiste: abrumados de vergüenza para siempre, perezcan derrotados y reconozcan que tú solo, Señor, eres excelso sobre la tierra. Ese reconocimiento de Dios por encima de todo. Esa victoria de Dios en el mundo y en nuestro propio corazón, que es lo que debemos pedirle hoy y siempre al Señor. Esa victoria, ese reino de Cristo en nuestro corazón, y que desde nuestro corazón
se pueda ir extendiendo al mundo entero. Hacemos de nuevo una breve pausa, escuchando un fragmento de la banda sonora del Señor de los Anillos, para terminar nuestro programa con la reflexión sobre la obra de Tolkien. Habíamos asistido en nuestro comentario sobre El Señor de los Anillos a esa sustracción que hace uno de los hobbits, Pipín, de la esfera mágica, la bola mágica, que Gandalf estaba custodiando. Aprovechando el sueño del mago, Pipín sustrae esa esfera mágica, la mira y es, como si dijéramos, cautivado por Sauron, por el Señor Oscuro, que piensa que se trata del portador del anillo. Pipín ha caído desvanecido. Ha sido el mismo Gandalf el que lo tiene que recuperar, que hacerle volver en sí, y le interroga. Pero antes constata el cariz, dice, tan peligroso que han tomado las cosas. Surgen los problemas, las traiciones, los enemigos, entre los que uno menos se lo esperaba y en el momento más insospechado. Arrodillado junto al cuerpo de Pipín, lo llama, le pone las manos sobre la frente, y en ese momento el hobbit despierta, grita: «No es para ti, Saruman», y trata de escapar. Gandalf lo retiene con dulzura y firmeza. Es también aquí importante los dos términos. Gandalf actúa con dulzura, pero no por eso flaquea en la firmeza que se necesita. Y le dice imperativamente: «Vuelve». Le manda que se recupere, que regrese, que escape de ese dominio de Saruman. El hobbit ve a Gandalf y le dice: «Perdóname». También esto es muy importante. El mago replica: «¿Que te perdone? Di primero qué has hecho». Es necesario que primero haya la confesión, el reconocimiento de lo que se ha hecho, afrontar la realidad de nuestras equivocaciones para poder superarlas. No se trata de mirar para otro lado, de no darle importancia, sino de descubrir la trascendencia que tienen nuestros actos y pedir ese perdón. No olvidemos, lo hemos repetido muchas veces, que Tolkien es una persona creyente, que
frecuenta los sacramentos, tanto la misa, la Eucaristía, como la confesión, que conoce el valor de la confesión como sacramento, pero también lo que tiene, digamos, de sanación en lo natural y en lo sobrenatural. Y aquí Pipín reconoce que te saqué el globo y lo miré. Vi cosas horripilantes. Quería escapar, pero no podía. Y vino él, Saruman, me interrogó y no recuerdo nada más. Gandalf señala que en Pipín hay sinceridad, que a pesar de ese, digamos, acto malo, no ha cedido al mal y que pueden seguir caminando juntos. E incluso descubre que con esa frase de San Agustín, que Dios de los males saca bienes, que la equivocación, la torpeza de Pipín, el dejarse llevar, podemos decir, de su curiosidad y de sus apetitos, puede haber sido providencial para que él no cometa el error de mirar la esfera y de declararse a Saruman, adelantando catastróficamente los acontecimientos. Con esto terminamos. Os deseamos a todos un feliz día de la Inmaculada y esperamos poder volver a encontrarnos, si Dios quiere, dentro de 2 semanas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Así concluye en Radio María la Liturgia de los Sacramentos, un espacio dirigido por el Padre Juan Manuel Sierra.